Vámonos con diabetes, el par 204, riñón derecho duodeno, y vamos a ver la sintomatología. Primero hay que entender que la diabetes se define como una enfermedad crónico-degenerativa, multisistémica, caracterizada por una elevación de glucosa en sangre. Si ustedes no noten nada, mejor pongan atención. Todo lo que voy a decir está en un artículo de diabetes y biomagnetismo que está en el blog de nosotros, en el blog de voicebiomagnetism.com, David. Si ustedes se fijan, si ya pudieron entrar a su material de apoyo online, van a ver ahí que hay un montón de artículos, hay una guía para hacer examen, hay una hoja de registro, en fin, y ahí dice biomagnetismo y diabetes mellitus. Todo lo que voy a hablar aquí viene explicado ahí. ¿Ok? La definición de diabetes tipo 1, tipo 2, sus complicaciones, sus recomendaciones. Ahorita nada más pongan atención, como las personas que también están en Facebook. ¿Ok? Vamos a hablar que la diabetes mellitus es la enfermedad endocrina más frecuente que hay en México y en el mundo, y que afecta principalmente a nosotros como mexicanos. Somos el segundo lugar de diabetes con mayor número de casos de diabetes en el mundo, ¿okay? Principalmente por la dieta y el sedentarismo. La diabetes mellitus hay de dos tipos, 1 y 2. La 1 se presenta más frecuentemente en jóvenes, ¿okay? En aquellas personas que tienen predisposición genética y que desarrollan un efecto de destrucción de las células beta pancreáticas de forma autoinmune, ya sea por alguna infección o por factores genéticos, medioambientales, etc. Entonces son personas, sobre todo jóvenes, que en un periodo de menos de 3 meses se acaban todas las reservas de sus células beta pancreáticas. Hay que recordar que nosotros nada más tenemos 1 millón de ellas, entonces hay que cuidarlas muy bien. Ellos en un periodo de 3 meses se las acaban todas. Por eso el diabético tipo 1 es muy difícil de tratar desde el punto de vista médico, y también de complementar ese tratamiento desde el punto de vista del biomagnetismo. El biomagnetismo no está enfocado en la curación de la diabetes, ¿okay? El biomagnetismo debe estar enfocado en la mejoría del estilo de vida, en la disminución de los síntomas, en la disminución de las complicaciones, en la disminución de las dosis del medicamento, ¿okay? Y entonces vamos a ver que vamos a poder hacer mucho con biomagnetismo, pero nosotros no debemos ir en nuestra mente con la idea de curar diabetes, porque es algo muy, muy complejo la diabetes, que tiene que ver con factores medioambientales y de estilo de vida, y genéticos también. El mexicano es muy propenso a ser diabético. ¿Por qué? Porque nuestra cultura siempre fue de hacer mucho ejercicio. Cuando estábamos construyendo la pirámide, pues todo el día estábamos en el rayo del sol y sudando la gota gorda. Y hoy en día ya no construimos pirámides, deberíamos construir un poquito más. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues todo el día estamos sentados, todo el día estamos comiendo, y en ningún momento estamos gastando la energía que estamos consumiendo. Entonces se satura el cuerpo, no puede procesar tantos carbohidratos, tanta alimentación, y finalmente el páncreas empieza a decrecer su funcionamiento. ¿Okay? Yo siempre les digo que la causa de la diabetes en México son las 40 tortillas por minuto que nos echamos, ¿okay? Y que hay que ver qué recomendaciones tenemos que seguir. Los síntomas de la diabetes son poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso y propensión a infecciones. Eso se le llaman las 5 P's, ¿okay? Que las tienen en su guía de pares biomagnéticos. Ustedes no necesitan verla. Los pares biomagnéticos, los síntomas de la diabetes empiezan con la poliuria. La poliuria quiere decir exceso de orina en cantidad. Poli, mucho, y uria, orina. ¿Por qué? Porque cuando la glucosa en sangre alcanza los 180 miligramos sobre decilitro, empieza a actuar a través de un efecto osmótico, a succionar, a chupar líquido a través del riñón, y por lo tanto se desecha más fácilmente. Entonces, por eso los diabéticos van tantas veces al baño, porque la glucosa, cuando llega a 180 miligramos sobre decilitro, empieza a sacar toda el agua del cuerpo. ¿Se entiende? Por eso se llama diabetes, de hecho, la enfermedad, porque desde la antigua Grecia ya se conocía. ¿Cómo la conocían los griegos? ¿Ustedes cómo se imaginan que la conocían? Lo que la diagnosticaban, mejor dicho. Probaban la orina, efectivamente, y sabía dulce, ¿no? De hecho, eso significa diabetes mellitus. Di quiere decir 2, de diptongo, de diálogo, etc. Abetes quiere decir caminar en 2 patas separadas. Eso quiere decir que los antiguos griegos usaban unas túnicas, más o menos, que le llegaban
poquito arriba de la rodilla, no usaban calzón porque les ganaba del baño a cada rato, y simplemente conforme iban caminando, si les daban ganas de ir al baño, se alzaban la túnica y empezaban a hacer pipí, y caminaban más o menos así, hacían este movimiento. Y simplemente por hacer eso se le conoció, desde ese entonces se le llamó diabetes. Luego probaron la orina y se dieron cuenta que sabía dulce, y por lo tanto le pusieron mellitus, que quiere decir miel. Miel. Entonces, vuelvo a repetir, diabetes quiere decir caminar en dos patas separadas, y mellitus quiere decir miel. Entonces, el principal síntoma desde la antigua Grecia fue el exceso de orina, ¿ok? El exceso de orina. Luego, como van a estar tirando mucha agua los diabéticos a través de la orina, les va a dar mucha sed. Polidipsia, eso quiere decir polidipsia, exceso de sed. Como no están aprovechando los nutrientes los diabéticos porque no tienen suficiente insulina, hay que recordar que la insulina es la hormona, la enzima que va a metabolizar, va a permitir que se introduzca la glucosa dentro de las células para su aprovechamiento. Entonces el cuerpo va a pensar que le hace falta más glucosa, y entonces le va a empezar a dar más hambre al paciente. De hecho, vamos a empezar también a aprovechar nuestras reservas de grasita para obtener más energía, y por eso perdemos peso, ¿ok? Polifagia y pérdida de peso son consecuencia de la confusión del cuerpo por pensar que nos hace falta más energía. Bueno, lo que nos hace falta es una forma de aprovecharlo mejor, y en este caso sería a través de la insulina, ¿se entiende? Esa es la función de la insulina, aprovechar la glucosa. Como la insulina no es de buena calidad o no es en cantidad suficiente, nosotros pensamos, nuestro cuerpo piensa que le hace falta más energía, ¿entienden? Y por último, propensión a infecciones, porque también bajan las defensas. El diabético es muy importante que lo estemos cuidando contra tres cosas principales, que es infección de vías aéreas, ¿okay? Infección de vías urinarias, ¿okay? E infección gastrointestinal. Y en la mujer se le agregaría infección vaginal, infección ginecológica. Entonces, al diabético hay que cuidarlo de infección de vías aéreas, ¿okay? O respiratorias, infección gastrointestinal, ¿okay? E infección de vías urinarias, porque son las más frecuentes que vamos a ver principalmente en ellos, y les damos antibiótico, mejoran, y al poco tiempo otra vez ya están con los síntomas de nuevo, ¿no? Entonces, y en la mujer la famosa candidiasis, ¿no? Que nunca se le quita en la mujer diabética. Entonces es muy importante que nosotros revisemos periódicamente a los diabéticos por lo menos una vez al mes, como biomagnetistas, igual que el médico. De hecho, los diabéticos deben tener una consulta médica una vez al mes, ¿okay? Una vez al mes. Y estudios de laboratorio igual una vez al mes, por lo menos, o si no se puede una vez al mes, pues por lo menos una vez cada 2, 3, 4 meses, ¿no? Ya es muchísimo dejar pasar 6 meses sin estudios, un diabético, todo puede llegar, todo se puede descontrolar fácilmente. Se recomienda que el biomagnetistas revise al paciente diabético de 3 a 4 días antes de la consulta con el médico, porque generalmente con los pares de desintoxicación, los top 10, en fin, todo lo que ustedes ya están aprendiendo, les baja muchísimo la glucosa, ¿okay? Entonces pueden tener picos de hipoglucemia después del rastreo que se tienen que reajustar a través del medicamento. Generalmente, no sé, vamos a poner un ejemplo, el médico manda 3 pastillas de metformina o de glibenclamida para controlar la diabetes. Nosotros con los pares de desintoxicación, con Cervipalsacro, con todo lo que ya sabemos, los top 10, el rastreo completo, etc., el diabético empieza a bajar mucho su glucosa, y entonces por eso se te recomienda que se haga la consulta de biomagnetismo 3-4 días antes de la consulta médica, porque esos picos de hipoglucemia se los tiene que platicar al médico, y el médico tiene que hacer el reajuste del medicamento, generalmente quita una pastillita. Y siempre decimos nosotros como biomagnetistas en el consultorio de la Ciudad de México, que la diabetes, la cura de la diabetes son 3 cosas: alimentación, ejercicio y biomagnetismo. ¿Por qué? Porque generalmente el diabético toma 3 pastillitas al día, ¿no? Una en la mañana, una en la tarde y una en la noche, ¿ok? Antes de los alimentos. Entonces, si nosotros hacemos ejercicio, ya estamos quitando una pastilla, punto. Si nosotros nos alimentamos bien y en vez de comer 40 tortillas al día, comemos solo 2 al día,
entonces ya estamos quitando otra pastilla. Y finalmente, si quitamos las infecciones que favorecen el incremento de glucosa en sangre, ¿qué creen? Pues que ya estamos quitando la última pastilla. Entonces, con alimentación, ejercicio y biomagnetismo podemos quitar todo el medicamento siempre y cuando nosotros nos apeguemos a las medidas higiénico-dietéticas, ¿okay? A las medidas de estilo de vida que tenemos que tener en cuenta. Entonces, por eso es muy importante ir al nutriólogo, ir al médico si somos diabéticos y seguir las indicaciones. ¿Qué pasa con el diabético? Que le entra mucha ansiedad, empieza a cambiar también todo su circuito neuronal a nivel cerebral y empieza a desarrollar más fácilmente las vías de la adicción, las empieza a activar. Entonces, como personas normales no diabéticos, a veces nos entra ansiedad por comer un gansito, no sé si nunca les ha dado ansiedad de ese tipo, pero a un diabético le da una ansiedad tan fuerte que de verdad empieza a sudar, empieza a temblar, empieza con tics nerviosos y no se comen solamente un gansito, sino que se come 4 o 5, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque su circuito su actividad bioeléctrica a nivel cerebral ya cambió, ya se activan más fácilmente las vías de la adicción. Es una persona que ya empieza a tener ciertos comportamientos obsesivo-compulsivos, ¿okay? Y principalmente va a querer calmar su ansiedad, ¿con qué creen? Con dulces, con refresco, con coca, con gansitos, en fin. Y si no los come, se deprime, entra en una depresión muy fácilmente. Estos pacientes, los diabéticos, generalmente cursan con periodos de depresión, ansiedad y estrés más fácilmente que nosotros. Nosotros nos estresamos, pero un diabético se estresa mucho más fácil, se deprime mucho más fácil y siente ansiedad mucho más fácil también, ¿no? Entonces hay que cuidarlo en todos los aspectos. Por eso es muy importante a ese paciente diabético estarlo revisando constantemente. Ya no digamos sus complicaciones, que también son muy importantes, las pueden leer precisamente en este artículo, pero sus complicaciones van a ser principalmente hipoglucemia, por un lado, que van a ser las complicaciones agudas, hipoglucemia, cetoacidosis y coma hiperosmolar no diabético, que son complicaciones de una muy baja concentración de glucosa en sangre o una muy alta concentración de glucosa en sangre, ¿no? Las complicaciones agudas van a ameritar un tratamiento rápido, urgente, que generalmente van a tener que ir al hospital este tipo de pacientes. Y si están hospitalizados o si están en urgencias, aún así los podemos ayudar a través del rastro a distancia, que lo vamos a aprender a hacer también al rato, ¿ok? Pero básicamente ya se estarán imaginando qué podríamos hacer, ¿no? ¿Qué harían ustedes si tuvieran, no sé, una tía con diabetes, ya les hablaran, ya está en urgencias? Entonces, ¿qué harían ustedes? ¿Pero cómo lo harían? Ajá, ¿pero qué harían? De lo que hemos aprendido hasta ahorita, ¿qué harían? Riñón, corazón. Eso es, los 5 pares obligatorios, pares de desintoxicación, cervical sacro, en fin, habría que revisar qué más. Reservorios, caries. Hay que recordar que los diabéticos, por el exceso de glucosa en sangre, van a tener mucha facilidad para tener caries, ¿okay? Habría que revisar caries y cicatrices, los reservorios, en fin, subir sus defensas, toque inmunológico y preguntarle sobre todo por qué se le subió la glucosa, ¿no? Decirle, oye, ¿y qué le pasó a la tía? ¿De qué se estuvo sintiendo mal últimamente o qué le pasó? Les va a decir, ya llevaba días con problemas para ir al baño, ¿no? Ya le ardía para hacer pipí. Pues inmediatamente entonces toque urológico, toque 5 de vías urinarias, en fin. Aunque no pudiéramos rastrear mucho al paciente a través de distancia, porque todavía no sabemos bioenergética, con el imán, pues por lo menos corroborar esos puntos, ¿no? Y tratar de despolarizar lo más que se pudiera. Simplemente con los 5 pares obligatorios de desintoxicación, cervical sacro y lumbar riñón es más que suficiente, ¿no? Pero igual tenemos que complementar. Entonces, siempre se puede hacer algo con los pacientes diabéticos, estén presentes o no estén presentes. Lo recomendable, pues hacerles un rastreo completito de 2 horas con el imán, una vez al mes, ¿ok? Una vez al mes. Eso sería lo ideal. Si se puede hacer, háganlo, de verdad. Su calidad de vida va a mejorar increíblemente, ¿ok? Con un rastreo de biomagnetismo con el imán, una vez al mes. Eso sería un plus
algo que una persona debería procurar hacer si es diabético, ¿no? Bueno, también hay que protegerlo contra las complicaciones crónicas, que son las complicaciones de pie diabético, ¿okay? Es muy importante revisarle. Hay que revisar con el imán todo el área del pie y debajo de la rodilla, ¿okay? Yo para ello envolvería el imán en una gasa y con unos guantes buscaría todo alrededor del pie para ver si no hay actividad, para ver si no hay algún acortamiento, como si fuera una caries, ¿se acuerdan? Que pasábamos el imán por todas las caries. Yo pasaría el imán también por todo el pie para revisar que no tenga ninguna infección, ninguna microlesión, ninguna escoriación, etc. Y si la hay, pues impactarla con riñón o ahí mismo, ¿no? Eso ya lo hemos también aprendido en este curso. ¿Qué más? Ellos tienen mucha neuropatía diabética, empiezan a disminuir su agudeza visual. ¿Cómo haríamos para corregir eso? ¿Se acuerdan? Eso es, empezaríamos con el imán en el ojo y empezaríamos a revisar hacia la parte posterior del lóbulo occipital, toda la trayectoria del nervio óptico para verificar que no haya microhemorragias, que no haya desprendimiento de retina, que no haya retinopatía diabética, glaucoma, etcétera, etcétera. En todos los diabéticos, siempre con el imán, revisar desde el ojo hasta el lóbulo occipital, ¿ok? Con mucho detenimiento, y donde nos acorte la pierna, ahí dejamos el negativo e impactamos con riñón o tratamos de buscar por ahí mismo, ¿no? Con qué podría impactarse, ¿se entiende? ¿Qué más? Ellos tienen mucho infarto al corazón silencioso, además, de hecho. Entonces sí es recomendable que les hagan también de vez en cuando top 10 cardiológico, ¿ok? Coronarias pulmón, senovículo ventricular, en fin. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa si ya les falta un pie, ya les amputaron un pie? ¿Ya no tiene un pie? Se puede hacer con las manos. Si no tiene un pie, se puede hacer con las manos. Lo vamos a ver también un poco más adelante. Pero independientemente de eso, pues puedes protegerlo de alguna manera. Acuérdense que pueden poner imanes. ¿Con el otro pie? Pueden poner imanes con o sin acortamientos, siempre y cuando tengan cierta idea, no van a poner nomás los pares que quieran, sino entiendan por qué los van a poner. Todos los diabéticos, siempre, sí o sí, con riñón. De hecho, debería estudiarse la posibilidad de ponerle riñón todos los días, ¿ya? A los diabéticos y a los hipertensos. A los hipertensos ya sabemos por qué, ¿no? Porque es un diurético natural. Entonces, si yo estoy tomando 3 pastillas de un diurético con antihipertensivo, que además cuestan caro, imagínense, el miocardis ha de costar unos 700 pesos más o menos, ya digamos el plus. Entonces, si tú puedes disminuir las dosis y en vez de utilizar un diurético medicamento, utilizar los imanes riñón, puedes disminuir las dosis y tener mejor controlada la presión arterial. Y en el caso del diabético, lo que pasa es de que pierden la función renal más fácilmente que nosotros. Nosotros perdemos 1% de función renal al año, ¿ok? Y sin ser diabéticos. O un diabético descontrolado puede perder hasta 10-20% al año, ¿ok? Si está muy descontrolado. Entonces hay que cuidarle muchísimo sus riñones, es lo que más hay que cuidar en el diabético. Y es que el medicamento que toma, que casi siempre son pastillas, afecta mucho el riñón. La metformina, la famosa metformina, que muchos diabéticos le dicen metaformina, quién sabe por qué le dicen así. Pero la metformina es un medicamento que favorece la acidosis tubular renal después de 10 años de utilizarlo, precisamente. Entonces nosotros tenemos que colocarles riñón todos los meses para proteger ese riñón lo más que se pueda, ¿no? Y el otro medicamento es la glibenclamida. Son los dos más famosos en México, ¿no? La glibenclamida es un hipoglucemiante que es proapoptótico pancreático, es decir, que destruye el páncreas después de 5 años de utilizarlo de manera ininterrumpida. Entonces, cuanto menos lo podamos usar, mejor, ¿no? Porque vamos a tener, al principio pues, sí vamos a estar bien controlados, pero las consecuencias vienen 5 o 10 años después, cuando con ese medicamento no vamos a poder controlarlos de ninguna forma. Entonces es muy importante revisar riñones y además, ¿qué creen? Revisar el páncreas, efectivamente. Entonces con el imán
Vamos a revisar cabeza, cuerpo, cola y punta, haciendo mucho énfasis en la cola y en la punta, porque ahí es donde se ubica la mayor cantidad de células beta pancreáticas, ¿ok? Entonces, muy importante revisar todo el páncreas también, pero haciendo énfasis en cola y punta, ¿no? ¿Qué más? Tenemos complicaciones en el corazón, complicaciones en el ojo, también tenemos infartos cerebrales, ¿ok? Los diabéticos son muy propensos a tener evento vascular cerebral. Entonces hay que hacerles top 10 neurológico, efectivamente, ¿ok? Los diabéticos también son muy propensos a tener hipertensión y a tener dislipidemia. ¿Se acuerdan que era dislipidemia? Sí. Aumento de colesterol y triglicéridos. Entonces, ¿qué creen que van a tener que revisar? Hígado, efectivamente, para controlar su dislipidemia. Hay que utilizar muchos medicamentos, imagínense, en un diabético, ¿no? Para controlar la dislipidemia, la presión, la glucosa, el ojo, el corazón, en fin, muchos medicamentos. Cuanto menos podamos usar, mejor. Entonces, y además hay mucha controversia en estos medicamentos para los desafibratos y las estatinas, porque supuestamente también lesionan el hígado, lesionan el corazón, lesionan los riñones, en fin, todos los medicamentos llevan su riesgo. Cuanto menos los podamos usar, mejor, ¿no? Mejor. Entonces, proteger mucho hígado, proteger muchos riñones, proteger corazón, ojos, cerebro, ¿ok? ¿Y qué creen que también hacen los diabéticos? Algo que afecta mucho a los hombres. ¿Qué creen? Disfunción eréctil, efectivamente. ¿Y cuáles son los pares de la disfunción eréctil? Testículo, pero hay uno más importante todavía. Pudendo. Acuérdense que los nervios pudendos son los que inervan los genitales, ¿ok? De hecho, son los pares, estos dos pares se utilizan en infertilidad en hombres, ¿no? Pudendo también mucho con el imán, ¿ok? Porque además los pacientes hombres diabéticos no lo dicen, ¿ok? Se lo callan. Entonces, aunque no lo digan, ustedes revisen, ¿ok? ¿Qué más? La neuropatía. Y neuropatía diabética, también la neuropatía diabética. Aquí en la neuropatía diabética tienen que ver la trayectoria del nervio, ¿ok? Generalmente les duelen brazos o manos, piernas, en fin, y hay que revisar en el área del dolor, pero también desde donde sale la raíz nerviosa, ¿no? Entonces es muy importante revisarles la columna, pero también las raíces nerviosas, donde van emergiendo los nervios, ¿okay? Eso es muy importante. Bueno, y algo también muy importante, los diabéticos cursan con periodos de diarrea que se alternan con periodos de estreñimiento. Tienen una desregularización gastrointestinal importante, por lo tanto van a tener que aplicar los pares para regularizar el intestino y el colon. ¿Se acuerdan cuáles eran? ¿Cuáles son? ¿Se acuerdan? Bueno, el más importante es píloro, sí. Colon descendente recto para estreñimiento o diarreas es muy importante. Ilíaco, ¿se acuerdan también? Ok, ilíaco, cervical sacro, ¿se acuerdan? Que controla todo el movimiento peristáltico de los intestinos. Muy importante, todos los diabéticos, revisarles estos pares de regularización intestinal para que ellos puedan ir al baño más fácilmente, ¿no? Entonces ya estamos revisando ojo, cerebro, corazón, riñones, hígado, disfunción eréctil, sistema gastrointestinal, neuropatía, ¿ok? Ya lo estamos protegiendo contra muchas cosas, ya tenemos mucho más orientado nuestro abordaje, nuestro rastreo en biomagnetismo, ¿no? Ya estamos pensando cómo ayudar al médico, ¿no? Ya estamos intuyendo que el médico, si nosotros no hacemos algo, el médico va a tener que verse forzado a utilizar muchos medicamentos, va a tener que verse forzado a batallar mucho con el paciente, a tener que mandar medicamentos más caros, mayores dosis, en fin. Entonces es muy importante nosotros como biomagnetistas ayudar lo más que se pueda, pero ayudar con inteligencia, ¿ok? ¿Qué pasó? Cuando ya tienen insulina. Y vamos a hablar de la insulina. El mejor tratamiento para la diabetes es la insulina,
de hecho. ¿Cuál es el problema de la insulina? Que nadie la sabe usar. Bueno, sí, los niños, ellos son expertos en insulina, pero los adultos no la sabemos usar, ¿ok? Y además se necesita por lo menos 7 piquetes al día para poder utilizar la insulina. Los de la insulina y los del glucómetro, además. Entonces son muchos piquetes. Hay mucha falta de apego al tratamiento en la cuestión de insulina. Es el mejor tratamiento, ¿ok? De hecho, se ha visto que las personas que utilizan insulina desde etapas tempranas en su diabetes tienen un pronóstico mucho mejor que las personas que utilizan pastillas, efectivamente. Ya vimos por qué. Porque las pastillas lesionan el páncreas y los riñones. ¿Ok? Bueno, entonces la insulina es muy muy importante. ¿Cuál es el problema? Falta de apego al tratamiento, que no sabemos usarla. ¿Ok? Es complicado usarla. De hecho, ustedes van con un internista, un médico internista, les va a mandar un protocolo. Si van con un endocrinólogo, les va a enviar otro protocolo. Y hay mucha controversia entre nosotros como médicos. ¿Cómo deberíamos usar la insulina? Por eso lo mejor como pacientes diabéticos, si lo somos, es hacer alimentación saludable, ejercicio y biomagnetismo, bueno, y también manejo del estrés, ¿no? Es muy importante ir con el psicólogo, si se amerita. Bueno, otra cosa importante, en el ejercicio, el diabético no puede correr, ¿ok? No puede correr, es muy muy peligroso. Anteriormente todos los médicos mandábamos a correr a los diabéticos. Decíamos, váyase a correr. ¿Por qué? Porque llegaban y su glucosa bien nivelada, en niveles bien controlados. ¿Qué pasó? Que 20 años después se dieron cuenta que esos pacientes que corrían hacían infartos. Se infartaban mucho más rápido que los que no hacían ejercicio. Lo que pasa es que cambia el metabolismo del diabético y el corazón ya no está como para aguantar tanto ejercicio aeróbico. Por lo tanto, la recomendación ahorita es empezar a hacer ejercicio anaeróbico. Lo mejor son las pesas ligeras. ¿Por qué? Porque empiezan a aumentar el músculo en brazos y piernas, y el músculo actúa como esponja y chupa mucha glucosa. Es increíble como un diabético con tan solo hacer pesas y aumentar su masa muscular controla demasiado su glucosa, ¿no? Ahora, yo siempre les digo, no se sientan mal si son diabéticos. En México todos somos diabéticos, todos, desde el punto de vista epidemiológico. ¿Por qué? Porque todos tenemos por lo menos un familiar en casa que es diabético, y por un familiar en casa que sea diabético, todos en esa casa nos tenemos que acostumbrar, o mejor dicho, nos acostumbramos a vivir el estilo de vida de ese paciente diabético. Menos azúcar, o por ejemplo, si hacemos agua de Jamaica, le ponemos ahora menos azúcar, o no le ponemos azúcar. Si tomamos té, igual va a ser sin azúcar. Si tomamos café, sin azúcar. Disminuimos el número de tortillas y el número de consumo de pan, ¿okay? De harinas, en fin, de grasas. Y todos nos comportamos como diabéticos para ayudar a nuestro familiar que está enfermo, ¿no? Luego el problema es que nuestro familiar dice, no, yo voy a morir con mi coca, pero feliz, ¿no? Pero uno dice, bueno, pero uno hace la lucha, ¿no? Entonces, si ustedes tienen un familiar diabético en casa, pues resulta muy difícil, ¿no? Hacer como 2 comidas, una para el que es diabético y otra para el que no lo es. Pues mejor cocinas como si todos fueran diabéticos, ¿entienden? Entonces, hay que irse con esa idea de que en México todos somos diabéticos desde el punto de vista epidemiológico y cultural también. ¿Por qué? Porque desde que vinieron los españoles, nosotros dijimos, pues este es un estilo de vida más placentero. No hacemos ejercicio y comemos todo lo que queremos. Entonces, la repercusión viene después con la diabetes, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Un diabético no se hace de un día para otro, también eso hay que entenderlo. Un diabético se fabrica en 10, 15 o hasta 20 años, ¿ok? Pero hoy en día, en México, 1 de cada 3 niños es obeso. En las escuelas, pues por eso ya están aplicando muchos programas de alimentación. Y esto también va a repercutir en la diabetes. Muchos niños ya son diabéticos, tipo 2, ni siquiera tipo 1, tipo 2 por la alimentación. Entonces hay que tener mucho cuidado con la alimentación, ¿ok? No lo hagan por ustedes. O sea, ustedes pues ya, tómense su coca, que les dé el infarto, ya vivieron, ustedes ya vivieron. Háganlo por sus hijos, ¿ok? Porque ustedes deben tener a fuerza un nieto, un sobrino o un hijo gordito,
¿ok? Háganlo por ellos. Dejen de tomar suficiente coca por ellos, ¿ok? Dejen de consumir suficientes glucosa por ellos. Ya no por ustedes, ustedes ya vivieron, ustedes ya tienen 70, 80 años, ¿no? ¿No? No. ¿Durante 18 años? ¿Parece? Háganlo por sus nietos. A sus nietos les falta mucha vida, ¿no? Bueno, vamos a ver, espérenme. Vamos a ver el protocolo de los pares diabéticos, los diabetogénicos y los hiperglicémicos. Bueno, vamos a ver las recetas de cocina de la diabetes, ¿ok? Que son los pares que ustedes van a poder utilizar para mejorar a su paciente diabético, ¿ok? Vamos a ver los pares diabetogénicos, que son los que producen diabetes más fácilmente tipo 1 en personas jóvenes. ¿Quiénes van a ser los que van a estar propensos a la diabetes tipo 1? Los pacientes jóvenes, ¿no? Que tienen cierta predisposición genética y que el detonante casi siempre en desde el punto de vista del biomarxismo va a ser un virus patógeno muy fuerte o virus que estén cerca de la zona del páncreas, ¿ok? También puede ser algunas bacterias. Vean, apéndice lengua, virus del Nilo, cola de páncreas, hígado, en fin, axila, virus patogénicos. Casi siempre pares diabetogénicos están relacionados a virus muy patogénicos. Y pares hiperglicémicos son aquellos que una vez que tú ya tienes diabetes por haberte comido 40 tortillas por minuto durante 20 años, entonces vas a tener mayor propensión a tener pares hiperglicémicos, es decir, pares que fácilmente se puedan instaurar en el organismo o en el cuerpo de un paciente diabético y que van a aumentar mucho la glucosa. Y entonces en estos casos sobre todo son bacterias patogénicas y pares biomagnéticos relacionados a hígado que estén afectando el hígado, por ejemplo hígado riñón derecho, los de hepatitis, en fin, pares de hígado, ¿ok? Y todos estos que hay que tener cuidado porque cuando se impactan, ¿se acuerdan qué pasaba? Bajaba mucho la glucosa y por eso nosotros tenemos que revisar al paciente diabético 4 días antes, 3-4 días antes de su consulta con el médico, porque con estos pares y con todos los protocolos y todo lo que ustedes ya saben hacer, el problema es que les puede bajar mucho la glucosa y se van a sentir mal, van a decir, ay, el biomarxismo, quién sabe qué me hizo, y no van a entender que es una reacción buena. O sea, si de pronto se empiezan empiezan con sudoración, con taquicardia, en fin, después del rastreo de biomagnetismo, no hay que espantarse, es algo bueno, si sabemos que es porque está bajando la glucosa, ¿ok? Pero para tener plena certeza de que lo estamos haciendo bien, es recomendable que lo evalúe un médico. Bueno, voy a apagar la luz para que ustedes puedan copiar. ¿Ok? No sé si se alcanza a ver en eso. Tendríamos que ponerlas. ¿Cómo van? ¿Ya copiaron? Ahí vamos.
Bueno, ¿qué más de la diabetes? No hay recetas de cocinas para la diabetes. O sea, no hay algo que ustedes tengan que hacer. Tienen muchas herramientas que tienen que aplicar. Y por eso hemos hecho muchas prácticas en este curso. Este es el curso con más prácticas que hemos hecho, de hecho. ¿Ok? ¿Por qué hemos sido así? Porque nosotros estamos acostumbrados a aprendernos las cosas de memoria y a golpes, más o menos, pero no a razonar por qué las tenemos que hacer de esa manera. Entonces, en biomagnetismo no hay algo que ustedes tengan que aprender, hay algo que ustedes tienen que razonar y saber aplicar y tener una buena justificación de por qué lo van a hacer. ¿Okay? Yo no quiero que ustedes se vayan con la idea de que con esto van a curar diabetes. Eso sería algo erróneo, algo completamente mal enfocado, mal pensado en nuestras mentes. ¿Okay? Nosotros tenemos que entender que esto solamente es una ayuda, que nosotros tenemos que proceder con todas las herramientas que ya sabemos, que tenemos que revisar caries, cicatrices, que tenemos que revisar el ojo, que tenemos que revisar las coronarias, que tenemos que revisar lo neurológico, en fin, todo tenemos que revisar. Bueno, ¿qué más? Algo muy importante, los pacientes les van a preguntar, doctor, ¿tengo diabetes? Porque mi doctor me dijo que la tenía y viene con usted para ver si la tengo o no la tengo. ¿Ustedes qué responderían? Es que no podemos dar un diagnóstico. Bueno, para empezar, yo no soy doctor, ¿ok? Yo soy biomagnetista. Y número 2, desde el punto de vista ético, profesional y legal, yo no puedo dar diagnósticos, ¿ok? Si usted tiene diabetes, quien va a determinar eso será su médico, en base a unos estudios de laboratorio que a su vez van a tener que estar protocolizados, estandarizados, ¿ok? Y ajustados a la población mexicana. Y por último, una vez que usted tiene diabetes, yo no puedo decir si a través de este tratamiento usted va a estar curado o no, ¿ok? También eso es muy importante. Yo solamente me voy a limitar a hacer mis rastreos, dar calidad de vida, intentar mejorar todos los síntomas, ¿ok? Y todas las condiciones clínicas, ¿ok? Disminuir las dosis de los medicamentos, ¿ok? Evitar efectos adversos, evitar complicaciones de la diabetes, ¿ok? Pero desde el punto de vista complementario o integrativo, es decir, como una ayuda nada más, como una pequeña ayuda que va a valer mucho, ¿no? ¿Qué pasó? Ya lo iba a decir algo lo que usted dijo. ¿Ah, sí? Bueno. ¿Qué más? ¿Ya copiaron? Vamos a prender la luz. Bueno, veamos. Eso es. Todos los pares de hígado, nada más vuelvo a repetir, suben mucho la glucosa, porque ahí se lleva a cabo la gluconeogénesis, que es la fabricación de glucosa, ¿okay? En el hígado, sobre todo en la noche. Pero ustedes, bueno, pues revisen todo, ¿no? No dejen de revisar todo. Y si tienen un familiar diabético, pues no dejen de revisarlo pues una vez a la semana, una vez cada 15 días. Ya no rastreos tan largos. Si quieren el rastreo largo, déjenlo una vez al mes, ¿okay? Una vez cada 2 meses. Y los rastreos más dirigidos, de top 10, de protocolos, de ojo, en fin, revisarlos una vez a la semana. Tienen ahí una pregunta, ¿no? ¿Qué es? Bueno. ¿Dudas, preguntas de la diabetes? ¿Sí? Cuando hay marcapasos, ¿se puede trabajar
El páncreas. Sí, se puede trabajar lo que sea, menos en la región del marcapasos o de la pila del marcapaso que pudiera estar del otro lado. En esos casos es mejor ponerles imanes a los familiares y hacerlo a distancia. ¿Ok? ¿Sí? En caso de que una persona consuma insulina y se le trate con biomagnetismo y entonces puede llegar a ya no necesitar la insulina. Puede ser. Si hace ejercicio y alimentación saludable, puede ser. Y si la consume sin necesitarla, ¿le puede hacer daño? Pues sí, porque hace hipoglucemia. Es el principal efecto de la insulina. Se les baja mucho la glucosa. Entonces hay que tener cuidado. Por eso. Cuando están con insulina, aquí dijiste que 7 piquetes al día. Bueno, en promedio, con los del glucómetro y los que se ponen. Pero generalmente el doctor pone una dosis o 2 dosis, una matutina y una nocturna. Lo ideal sería 7 piquetes al día. Pero como es mucho y cuando se hace, empieza a haber falta de apego al tratamiento médico, lo que se hace es combinar insulina con medicamento. Y entonces por eso mandan nada más una en la noche, y ya lo demás lo cubren con medicamento. Entonces lo que se puede hacer es intentar de eliminar lo más que se pueda de medicamento tomado. Y si el paciente sí se aplica las 7 inyecciones, pues es un mejor control, va a tener un mejor control. Pero, o sea, es que no es necesario. La mayoría de los diabéticos en México con alimentación y ejercicio no necesitan nada más, de verdad. No necesitan nada más. El problema es de que les gana la ansiedad, les gana las ganas. De hecho, yo siempre les digo a los diabéticos, les digo, miren, la causa de la diabetes es comer más de 2 tortillas al día. ¿Cuántas se come usted? Van a decir, no, pues unas 10, unas 15. Entonces yo les digo, bueno, a partir de ahorita me va a comer solamente 2 tortillas al día. De hecho, todos deberíamos comer solamente 2 tortillas al día. ¿Ok? ¿Y cuántas comemos? Yo 6. ¿6? Sí, ya es mucho. 2 en cada mordida. 2 en cada comida. No. Comida fuerte. Sí, siempre se puede ayudar. Bueno, entonces tienen que disminuir las tortillas y el refresco. Generalmente el diabético sufre mucho por la coca, es adicto a la coca y a las tortillas. Eso es lo principal, ¿sí? ¿Depende de la enfermedad las citas que le vas a dar al paciente? Sí, pues es que miren, tienen ustedes que evaluar si es un paciente que está con mucha complicación, mucho dolor, pie diabético, con alguna complicación, tienes que revisarlo más seguido. ¿Qué tan seguido? Pues incluso a veces podría ser hasta diario. Si está muy descontrolado. Tenía una tía muy descontrolada que la revisaba todos los días. Y ya una vez que se controló, la revisaba una vez al mes. Y ya. Ahora, por eso es importante que ustedes ayuden a las personas. El biomagnetismo es un trabajo altruista, porque no le van a estar cobrando por cada consulta. A lo mejor cóbrenle, sí, pero después de cierto punto, generalmente nosotros desde la 3ª o 4ª consulta ya intentamos como disminuir mucho los precios, ya no cobrarles o cobrarles hasta el final ya que están mucho mejor, en fin, ¿sabes? Pero sí tienen que ayudarlo muchísimo al paciente diabético. Acuérdense que este es un trabajo de desarrollo humanitario también. Tenemos que ayudar a las personas y siendo generosos con ellas, siendo pacientes con ellas, ¿ok? Haciendo un esfuerzo por aprendernos los pares, los protocolos, el rastreo completo, ¿ok? El rastreo completo amerita un esfuerzo. Todo trabajo altruista, porque el biomagnetismo lleva mucho de altruismo, requiere de 6 virtudes. ¿Me puedes pasar el pizarrón delante, por favor? Ok, entonces a sus pacientes diabéticos pues los van a ayudar.
Y siempre acuérdense que para todo trabajo altruista se requieren de las 6 perfecciones, se llaman 6 perfecciones o 6 virtudes, ¿no? Revisa. Que son generosidad. Si no le cobras a un paciente, ya está siendo generoso, ¿ok? 2, paciencia. Si el paciente no te entiende las recomendaciones que tú le estás dando, que hemos practicado mucho aquí, ¿se acuerdan? Si no te las entiendes, las tienes que volver a explicar. Y si es necesario, escribírselas y dárselas. Y cerciorarte de que las está entendiendo y de que las está llevando a cabo. Por eso el famoso, me repite lo que yo le dije, ¿se acuerdan? Va a comer, hacer 5 comidas al día, ¿me lo repite? Sí, 5 comidas al día, etc. 3, ética. Que sería, en dado caso de que si no pudiera pagar la consulta, pues no cobrarle, o cobrarle lo que esta persona pudiera pagar, ¿no? En ese momento. Y van a ver que les va, eso va a hablar muy bien de ustedes, van a llegar muchos más pacientes a su consulta, ¿ok? A que si ustedes quieren aprovecharse en ese momento y quererle cobrar, ¿no? Mejor traten de ayudarlo en su economía. Ahora también hay muchos pacientes que son muy colmilludos y dicen, no doctor, es que yo no tengo dinero, de verdad ayúdeme, y van saliendo de la consulta en una Ford Logo, ¿no? Siempre es. Y por eso hay que desarrollar las otras, que son esfuerzo, ¿ok? Rastreo completo, si lo amerita, si es su primera vez, si ustedes ven que está mal, si es un paciente con cáncer, si es un paciente, aunque no pueda pagar, pero si lo necesita el rastreo completo de 1 hora, 2 horas con el imán, háganlo de verdad, háganlo porque tienen que desarrollar mucho el esfuerzo. Esto les va a hacer ganar muchos méritos y también nos va a hacer a purificar el micrófono, nos va a ayudar a eliminar todas sus acciones malas que han hecho en esta vida. Concentración, ¿ok? Lo que les decía, tienen que evaluar, o sea, si es un paciente que les dice que es muy pobrecito, pero sale en una Ford Logo, bueno, pues hay que tener la concentración, ¿no? Lo que ellos, bueno, a veces tienen una Ford Logo, pero no sabemos si es de ellos, ¿no? Entonces hay que desarrollar la concentración, nunca juzgar de más y tratar de ayudar a las personas siempre en la medida de lo posible, de nuestras posibilidades y de sus necesidades también, ¿no? Y por último, sabiduría, generosidad, paciencia, ética, esfuerzo, concentración y sabiduría, ¿ok? Hay que saberlos escuchar, saber hablar con ellos, saber empatizar con los pacientes, ¿ok? Y ya eso es el arte, ¿no? De dar una consulta finalmente. Entonces el paciente diabético necesita que lo escuchen mucho. De hecho, los diabéticos deberían ir mucho con el psicólogo y no van, y entran muy fácil en depresión, en periodos de ansiedad, de estrés, ¿ok? ¿Por qué? Porque generalmente están también abandonados por sus familiares, ya son personas mayores, 60, 70, 80 años, abandonados, en fin, hay mucho abandono de personas de la tercera edad. Aunque ustedes digan, no, pero yo voy a ver a mi abuelito todos los fines de semana, aún así pudieran llegar a sentirse ellos abandonados, ¿ok? Bueno, vámonos con los siguientes pares y hay que